supermercado del Corte Inglés patrocina MasterChef. Entamamos la cata. Bueno, voy a presentarte el plato. ¿Y un cachopo? ¿Y qué tienes? Está pero bueno. Si se ríe es bueno o malo. No lo sé. No lo sé. ¿Sabéis de qué me estoy riendo? ¿De qué? De la pedazo de lengua que os voy a meter ahora mismo. Lo primero de todo, que de algún de vosotros me explique por qué el cachopu, vamos, lo empanado, tienlo, porque sé que tuvisteis ahí con huevo, rebozándolo con el pan rallado y tal, pero vamos, aquí de empanado hay tanto como yo tengo de diestro. O sea, nada. Mi compañera. ¿Qué pasó? Somos un equipo. ¿Qué pasó con la tu compañera? Fala tú, nene. Nada, no pasó nada. Quítame el puesto de rebozado. De rebozador. En fin. Después, ¿Cómo sabe hacerlo yo mejor? después, Yo friego platos, ¿sabes? Después. Sí, chef. después, ¿dónde se vio un cachopo que no viene acompañado por un pimiento y unas patatas? Por lo menos el pimiento pasa, porque yo de verdura tampoco hay que se haya mucho. Pero unas patatines ahí para acompañarme el cachopo. ¿Dónde se vio eso que no viene con patatas? Tendrá que ser decisión de la capitana, ¿no? ¿Puedes dejar de dar la mierda a todo el mundo? Bueno, yo voy a defendernos. Yo friego platos. Muy bien. No pusimos patatas porque ya para todos los públicos. Por lo tanto, si esto ya tiene colesterol, si añadimos las patatas, los niños no lo pueden comer porque mueren aquí en la tensión alta. Ni los niños. Ni los niños. Antes de diciros qué vais a hacer, voy a decir que con la persona con la que más decepcionado estoy, y contigo, Berta. Confiaba en ti la semana pasada. La semana pasada ganaste tú. Demostraste ser la mejor de vosotros tres. Ibas tú y ahora doyte la responsabilidad de este equipo para enorgullecer el nombre de Asturias y el cachopo y traesme esta puta mierda. Pero bueno, dejando esto de ya, voy a mandaros a los tres a la prueba de eliminación. Después del enfado que agarré en antes por ese cachopu, si a eso puede llamarse cachopu que vosotros hicisteis, ya decidí qué plato va a cocinarse en esta prueba de eliminación. En esta prueba de eliminación vais a hacer falluelos, o también conocidos como frisuelos, depende de la zona de Asturias donde se fale. Para cocinarlos tenéis que agarrar, volver a batir huevos, echarlos leche y farina. Después puede añadirse ahí al coñac, esto no lo vamos a hacer porque es un programa infantil, no podemos fomentar el alcohol. Por lo tanto, 3, 2, 1, ¡entamar!
ese era con chocolate. Aseméllase mucho a cómo lo fai mi mamá. Mis felicitaciones te doy. Teniendo el detalle de una parte de chocolate y otra sin chocolate. Está más fino, por lo tanto cuando está frío no te acumula alpargata. Y el azúcar da ahí un toque dulzón, algo que está muy bien porque si no esto sin chocolate ni nada va bien encaminado. Vale. Pues cómelo como quieres. Está pero bueno, el toque de chocolate ideal. Y bueno, la única pega que pueda ponerte es que está un poco, para próximos falluelos, está un poco gordo, pero está pero bueno. Mis felicitaciones. Gracias, chef. Por si quieres rebollar. Bueno, digote que está un poco un término medio ahí entre cuanto espesura, un término medio entre Nere y Néstor. No lo hiciste tan fino como Nere, pero tampoco lo hiciste tan gordo como Néstor. Gustóme mucho. Decido que quien ganó la prueba fue Nere. Después, hay dos que están bastante empatados y tengo que decir que Néstor tiene que abandonar el programa No. y Eita mantiense. La diferencia fue que Néstor hizo el falluelo muy gordo y eso no me entró a mí per gusto. Qué triste, la verdad. No me esperaba esta decisión. Quiero agradecer a todos los micoyáceos el apoyo que me dieron durante todo el programa y desearos la mejor suerte del mundo. Antes tuvimos una discusión mala Cocinando. cocinando. Fue la tensión del momento y yo quería pedirte disculpas por mi parte. No, yo también. Fue un placer.